Hola a todos, bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Carlos Martínez y en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física general para el tema de vectores. Recuerden que me pueden apoyar en la realización de estos videos o más contenidos como estos, suscribiéndote al canal, comentando qué te pareció el video y también compartiendo con tus compañeros. También que me sigas en las redes sociales, que las voy a dejar escritas en la descripción del video. Bien, tenemos el siguiente ejercicio. Dice: Rigoberto Urán, en la competencia contrarreloj en Tokio 2020, realiza el siguiente recorrido: 42 kilómetros al este con dirección de 40 grados de Fuji International Speedway. Después gira 30 grados al sureste y recorre 25 kilómetros. ¿Okay? 25 kilómetros, primero 42 kilómetros en dirección al este de 40 grados. Y para finalizar recorre 30, yo aquí me dijeron coloca cualquier número, yo coloqué el número 30 kilómetros hacia el suroeste. Y nos preguntan, realiza el gráfico en donde se representen los vectores correspondientes al recorrido de Urán. Determina las componentes del desplazamiento en cada uno de los recorridos. Y determinen la magnitud y la dirección del desplazamiento total. Bien, ya yo realicé el gráfico en GeoGebra de manera que para que quedara bastante simétrico y pues con sus grados bien exactos. Entonces, tenemos lo siguiente. Tengamos en cuenta el primer recorrido que me están diciendo. Vamos a llamarle R1. Vamos a llamarle que el primer recorrido va a ser el que me dicen ahí, que es 42 kilómetros. 42 kilómetros al este, 40 grados al este. O sea, en dirección al este. O con respecto al este. 42 kilómetros al este con dirección de 40 grados. ¿Ok? Al este con dirección de 40 grados. Es la primera. El recorrido 2. El recorrido 2 me están diciendo que es 25 kilómetros eh, 30 grados al sureste. 30 grados al sur, al sureste. Y el último recorrido, el recorrido número 3, R3, es 30 kilómetros hacia el suroeste. Sur-oeste. Cuando no me dan los grados y me indican suroeste, me indican dos ejes, dos puntos en los puntos cardinales, el sur y el oeste. Como no me indican qué grados son, entonces nosotros asumimos que es a 45 grados, que es la mitad entre ellos dos. Bien, entonces, sabiendo esto, pues, y teniendo nuestro sistema coordenados, donde también ubicamos este es nuestro eje Y y este es nuestro eje X. Pero también, pues, este nos representa el este el sur, esta la S de sur, este el norte y este el oeste. El primer recorrido, R1, me están diciendo que es 40 grados, ¿cierto? 42 grados, perdón, 42 kilómetros al este con una dirección de 42 grados, de 40 grados, perdón. Al este, miren, el este está de este lado hacia la derecha, entonces a 42 grados, perdón, equivoco con ese 42, a 40 grados, a 40 grados, ¿cierto? En dirección a 40 grados al este. Luego me están diciendo, después gira 30 grados al sureste. Entonces, él llega y hace este recorrido hasta acá, y cuando llega aquí, y aquí recorrió los 42 kilómetros, ¿cierto? 42 kilómetros, que es la magnitud de este vector.
es el valor de R1, 42 kilómetros en esta dirección, llega hasta aquí, me están diciendo que gira, entonces 30 grados, entonces aquí hay una horizontal, vamos a dibujarla de otro color, aquí hay una horizontal, a negro, más o menos recta así, difícil hacer una línea recta acá, listo, allí. Entonces, me están diciendo que llega aquí y gira entonces 30 grados. ¿Por qué coloco el ángulo allí? Pues porque me están diciendo que es al sureste. ¿Ok? ¿Dónde está el sur? Aquí. Y el este está hasta acá. Entonces, ¿para dónde giró? 30 grados al sureste. El sur está aquí, hacia abajo. Miren, este es el sur y este es el este. Entonces, giró hacia acá, ¿cierto? Hacia abajo. 30 grados al sureste. Listo. Ahí giró 30 grados al sureste. Luego ya recorrió ese segundo R2, que fueron de 25 kilómetros. 25 kilómetros. Llegó a este punto y me están diciendo que para finalizar recorre 30 kilómetros hacia el suroeste. ¿Dónde se encuentra el suroeste? Hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, aquí hay otra línea que me indica no sale recta. Bueno, como salga. Vamos que está así vertical y recta. Me están diciendo pues que gira al suroeste, perdón, 45 grados. No me dan los grados, pero como no me dicen los grados, yo asumo que son a 45 grados, que es la mitad entre ellos dos. Bien, entonces ya tenemos esa información. Ahora ya hacemos el gráfico de lo que me están diciendo, que serían estas líneas, ¿cierto? Esta línea hacia allá, esta línea hacia acá y esta línea hacia acá. Y pues sería eh, el gráfico donde se representen los vectores correspondientes al recorrido de Urán. Esta sería la parte A del ejercicio. La parte B del ejercicio me están preguntando, determinen las componentes del desplazamiento en cada uno de los recorridos. Ahora, si bien aquí estos vectores que vemos acá, esos vectores, se pueden descomponer en sus ejes coordenados, tanto en X como en Y, ¿cierto? Ellos tienen unas componentes vectoriales, llaman así, pues que representan este vector en dos componentes, en el eje X y en el eje Y, ¿cierto? Él va a tener una componente aquí en el eje X, una componente y una componente en Y. Ustedes me disculpan que no salga la línea recta. Entonces sería R1 en el eje X, sería una componente de este vector, o la componente, porque solamente hay una. La componente del vector en el eje X y la componente en el eje Y de ese vector R1Y. Asimismo, para esta va a tener una componente acá en el eje X, que va a ser R2X, y va a tener una componente en Y hacia abajo, es hacia abajo pues porque el vector va hacia abajo, ¿cierto? En dirección hacia abajo y hacia la derecha. Este como va hacia arriba y hacia la derecha, entonces el vector en X va hacia la derecha y el vector Y va hacia arriba. Esta se descompone con un vector hacia la derecha y un vector hacia abajo. Este se llama R2Y. Y este que falta, que tiene una componente en el eje Y que va hacia abajo, que sería R3Y, y una en X, que sería R3X. ¿Ok? Este sería para el inciso B. Recuerden que para el inciso A eran sin estas componentes, solamente era graficar los recorridos. Aquí pues porque estoy dibujando las componentes de cada uno de esos vectores, que pues que me pide el inciso número
el inciso B. Listo, esas son las componentes. Pero nos piden no solo pues dibujarlas y ya, sino que calcular esas componentes. ¿Qué vale esta componente? ¿Qué vale cada una de ellas? Con esas nos vamos a ayudar con esas son unas componentes rectangulares, nos podemos ayudar como si fuera, bueno, en realidad es un triángulo rectángulo, si lo ven aquí, un triángulo rectángulo, este también, nos podemos ayudar con esas identidades trigonométricas, donde me relaciona esos triángulos rectángulos. ¿Ok? Entonces, para la componente en X del primer recorrido, si observamos esta componente del vector en el X y este ángulo son adyacentes. Como este vector es adyacente al ángulo, entonces yo me voy a apoyar del coseno del ángulo para calcular esa componente. Recuerden que el coseno me relaciona el cateto adyacente al ángulo que pues estoy estudiando en ese caso. Es 40, entonces este vector, su componente va a ser igual a los 42 kilómetros que mide la magnitud del vector R1, sería 42, ¿cierto? Multiplicado por el coseno de 40 grados, porque es adyacente. Y con eso encuentro mi R1X. Para R1Y sería la componente Y, como el vector está opuesto al ángulo, entonces yo voy a usar la función seno. Entonces ese va a ser, entonces, 42 kilómetros por el seno de 40. Listo. Entonces así voy a hacer con cada uno. Voy a identificar cuál es el opuesto al ángulo, cuál es el adyacente. Hay que tener en cuenta hacia dónde va el vector, si va hacia la izquierda, si va hacia la derecha, si va hacia arriba o si va hacia abajo. Debido a que, recuerden, que si va hacia la derecha es positivo y si va hacia la izquierda es negativo, si va hacia arriba es positivo y si va hacia abajo es negativo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Tenemos R1X, ya sabemos, 42 por el coseno de 40, que es adyacente. Eso si lo calculamos es lo siguiente. Recuerden que si necesitan esta calculadora, tengo un video en mi canal donde explico cómo descargarla. Sería 42 por el coseno de 40 grados. Aquí, perdón, la calculadora está en radianes, así no me va a dar. Entonces, esa R que está allí significa que está en radianes. Yo la había utilizado hace poquito en radianes, pues ya la voy a cambiar. Entonces le doy aquí en Shift y luego aquí y le doy donde dice DEC, el número 3, allí. Listo. Ahora sí, 42 por el coseno de 40. Eso me da 32,17. Es decir, la componente en el eje X del primer recorrido es de 32,17. Lo que me quiere decir es que él recorrió 32,17 kilómetros hacia la derecha, ¿cierto? Ahora hay que saber cuánto recorrió hacia arriba. O sea, a la derecha recorrió 32,17 respecto a su punto inicial. Y hacia arriba entonces sería la componente en Y, que sería ahora lo contrario, con el seno. 42 por el seno de 40. 26,99, aquí está, 42 por el seno de 40, 26,99 kilómetros. Ambos son positivos pues porque ambos van hacia arriba. Perdón, o el RY va hacia arriba y pues la componente X va hacia la derecha. La componente en X del segundo recorrido. Si bien entonces aquí ven el ángulo de 30, el adyacente es la componente en X y el opuesto es la componente en Y. Y esa componente en Y va hacia abajo, hay que tener en cuenta y ponerla pues negativa. ¿Cierto? Entonces, la componente en X del segundo recorrido va a ser 25 kilómetros, ¿cierto? Que mide el vector por el coseno de 30. 25 por el coseno de 30. Entonces, 25 por el coseno de 30 me da 21,65. Aquí está. Luego de que llegó aquí, recorrió 21,65 hacia la derecha. Aquí había subido en el anterior,
32,17 hacia la derecha y 26,99 hacia arriba. Luego llegó a ese punto y recorrió 21,65 hacia la derecha. Y vamos a ver cuánto recorrió hacia abajo, en su componente. Listo, entonces, como es opuesto al ángulo, ¿cierto? Es opuesto al ángulo. Entonces, R2Y sería 25 que mide el vector R2 por el seno de 30. Eso me da 12,5. Pero recuerden que va hacia abajo. Entonces yo lo voy a colocar negativo. Sería menos 25 por el seno de 30. Me da menos 12,5 kilómetros. Ese negativo lo único que me indica es que ese vector va hacia abajo. ¿Ok? Hacia abajo. Abajo. La componente, ahora vamos con el último vector, que es el R3Y y R3X. Bueno, aquí coloqué el Y de este lado y el de X de este lado. No importa. No importa. Bien, entonces, luego recorrió estos kilómetros que fueron 30, ¿cierto? 30 kilómetros que yo no coloqué. Son 30 kilómetros. Recorrió, ¿cierto? Yo puse 30 kilómetros, sí. 30 kilómetros. Entonces, para la componente en X, vamos a calcularla de este lado. La componente en X fue hacia la izquierda, recuerden que va hacia la izquierda y hacia abajo, entonces va negativo. Entonces va a ser 30, ¿cierto? Bueno, si quieren coloquemos el 30 aquí, pero ya saben que el negativo indica que va hacia la izquierda. 30 por el perdón, allí el X, en este caso, para este caso, la componente en X se encuentra opuesta al ángulo de 45. Miren, se encuentra ese ladito que se encuentra opuesto, no adyacente, sino opuesto. Entonces sería 30 por el coseno, perdón, por el seno de 45. Eso me da 21,21, pero como hacia la izquierda yo voy a colocarlo negativo. Entonces, menos 30 por el seno de 45 me da menos 21,21. Eso solamente me indica es que va hacia la izquierda. La izquierda. Listo. Y para la componente en Y del vector sería lo mismo, pero con el coseno, porque es adyacente en este caso, es adyacente, miren, 45 es adyacente a la componente en Y, entonces 30 por el coseno de 45. Como es coseno de 45 y seno de 45 es lo mismo, entonces nos va a dar el mismo resultado. 21,21, pero va hacia abajo, entonces yo lo coloco negativo. Recuerden que ese negativo me indica que va hacia abajo. Eso me va a ayudar ahora al momento de hacer el inciso C. Entonces estas serían las componentes. Dado caso, pues deberían aclarar aquí cuando hagan el resultado de estas componentes que dan negativo, que indican o dicen que el negativo indica que va hacia abajo, si es sobre el eje Y, o que va hacia la izquierda si es sobre el eje X. Listo. Ahí terminaríamos con el punto B. Ya hicimos el punto A y el punto B. Ahora me preguntan, determinen la magnitud y dirección del desplazamiento total. Ahora yo les digo, el desplazamiento total solamente lo tenemos en cuenta con respecto al punto inicial y el punto final. ¿Ok? Solamente el punto inicial y el punto final. Este color. No se ve mucho. El amarillo. El desplazamiento lo que me indica es cuánto se desplazó respecto al punto inicial y el punto final. A mí no me interesa si él cogió primero para acá, luego para arriba, luego hacia la derecha, luego hacia abajo, luego a la izquierda otra vez, luego hacia arriba. A mí no me importa todo el recorrido que hizo. El desplazamiento solamente me va a indicar cuánto se desplazó en cuanto con respecto al punto inicial y el punto final. O sea, sería un vector que va desde aquí hacia acá. ¿Cierto? Ahí ese es el vector que me están pidiendo. El vector resultante, vamos a llamarlo R aquí, que sería el vector resultante, el desplazamiento resultante después de todos sus desplazamientos. ¿Okay? Del primer recorrido, del segundo recorrido, ¿cuál fue su desplazamiento total? ¿Okay? Solamente esta línea. Solamente esta línea.
¿Y el recorrido qué sería? Los 42 más los 25 más los 30. Ese sería pues todo lo que él recorrió. Pero su desplazamiento lo tenemos en cuenta solamente punto inicial y punto final. ¿Cómo hacemos eso? Sumando los vectores. ¿Ok? Miren, cuando ustedes tienen vectores así, uno seguido del otro, así se representan básicamente una suma, y la suma sería la unión del punto inicial del vector y del punto final del último vector. Esa sería la suma del vector. ¿Y cómo se calcula? Se calcula pues sumando cada uno de esos vectores con sus componentes. Obviamente no sumaríamos 42 más 25 más 30, sino no estaríamos sumando los vectores, sino solamente las magnitudes, que en este caso pues sería el recorrido que hizo la persona, cuánta distancia recorrió. Pero vamos a sumar vectores, entonces debemos sumar sus componentes. Este es mi vector 1, mi vector 2, mi vector 3, con sus componentes. La componente en X, la componente en Y, la componente en X, la componente en Y. Aquí puse el revés, aquí sería la Y y aquí está la X, ¿cierto? Pero es lo mismo, hacemos el cálculo bien allí. Entonces, va a tener una resultante en X, el vector, y una resultante en Y. ¿Okay? Te va a tener una resultante en X y una resultante en Y. Y eso es lo que yo voy a calcular aquí, pues voy a sumar, son componentes. Entonces, si bien aquí van a sumar todas esas componentes en X, es decir, R1X, vamos a usar ese color, el azul que teníamos antes, R1X más R1Y, perdón, R2X, perdón, más R3X. Aquí van a tener en cuenta si va hacia la izquierda o va hacia la derecha, o si va hacia arriba o si va hacia abajo. Y para la componente en Y sería R1Y más R2Y más R3Y. Listo. Entonces, tenemos 32,17 que es R1, aquí está. La otra componente en X, R2, 21,65. Y R3X menos 21,21. Recuerden que se coloca el negativo porque va hacia la izquierda. Estamos sumando cantidades, componentes vectoriales, pues hay que tener en cuenta hacia dónde se dirige ese vector. Entonces por eso lo colocamos negativo. Va hacia la izquierda. Entonces 32,17 más 21,65 menos 21,21. Eso nos da 32,61. Esta sería la componente en X del vector resultante, que lo voy a llamar R mayúsculo. Y la componente en Y sería la componente Y de R1, que es 26,99, aquí está. R2Y, que va hacia abajo, menos 12,5. Y R3Y, que va a menos 21,21, que va hacia abajo. Si hacemos todas esas operaciones, 26,99 menos 12,5 menos 21,21 me da un total de menos 6,72. Esta es mi componente en Y del vector resultante. ¿Ok? Pero a mí me están preguntando es la magnitud y dirección del desplazamiento total. Recuerden que el vector resultante de dos vectores, o la magnitud de un vector, perdón, la magnitud de un vector se calcula como la raíz cuadrada de la suma de sus componentes, cada una se le baja al cuadrado. Entonces la componente en X al cuadrado, la componente en Y al cuadrado, solamente hay dos componentes. Solamente estamos trabajando en dos dimensiones. Entonces la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Sustituimos en la ecuación, sería 32,71 a la 2 más menos 6,72 al cuadrado, ese negativo, al elevarse al cuadrado pues quedaría positivo. Entonces si nosotros hacemos ese cálculo, 32,61 al cuadrado más menos 6,72 al cuadrado, eso me da igual 33,29 kilómetros. Es decir, la magnitud de ese vector, lo que mide este vector de aquí hasta acá, es 32
perdón, 33,29. 33,29. Mide ese vector, 33,29. Mide ese vector. Listo, entonces esta es la magnitud. Ya respondimos una pregunta del 3. Magnitud. Y ahora la dirección, que lo voy a llamar con la letra phi. Entonces, la dirección se calcula como arco tangente o tangente a la menos 1 de la componente en y sobre la componente en x. ¿Cuál es la componente en y? Menos 6,72 y la componente en x, 32,61. Haciendo ese cálculo, para arco tangente, pues le dan shift y donde dice tan, y ahí aparece tangente a la menos 1. Aquí tienen en cuenta el signo, menos 6,72 entre 32,61. Me da menos 11,64. Aquí está. ¿Qué me indica ese menos 11,64? Eso es lo que me indica es que el ángulo está medido, por ejemplo, el eje X está medido desde el eje X positivo hacia abajo, ¿cierto? Eso es lo que me indica, menos 11,64. Este es el eje Y, ¿cierto? Eje Y aquí estaría más o menos el vector. Este sería el vector resultante R con una magnitud de 33,29, ¿cierto? Y esta es la dirección que me representa. Ustedes lo pueden representar como este xi negativo, que indicaría que está medido desde acá, o toman como todo esto mide 360, entonces ustedes a eso le suman 360, como dio negativo, le suman 360, o a 360 le restan esto, y pues daría 348,35, que ese ángulo estaría medido desde aquí hasta acá, ¿cierto? Entonces ese ángulo allí mediría 348,35. 35 grados. Lo podrían representar así. Cualquiera de los dos negativos, que me indica que va medido desde acá, o positivo medido desde acá, 348,35. Bien, entonces esa sería la dirección del vector y la magnitud, dando respuesta al inciso C. Esto lo podemos comprobar en GeoGebra y medir después los ángulos. Vamos a ver en GeoGebra. Yo lo había hecho, pero él se trabó aquí un poquito. De pronto da mucha información. Entonces yo lo voy a volver a cargar porque se está como quedando mucho. Entonces vamos a ver. Ojalá no se trabe aquí con nosotros. Bueno, perdón, aquí. Listo. Entonces, nos vamos acá. Este es el que nos sirve para hacerlo de GeoGebra. Vamos acá. Que no es necesario que lo hagan, pueden terminar allí. Yo lo que quiero es que mostrarles que pues lo que hicimos pues está bien hecho. Entonces, el primer vector vamos a llamarlo R1 y escribimos vector que quiera hacerlo. Punto inicial, él inicia desde el origen, vamos a hacerlo desde el origen hasta el punto final, que es lo que recorrió. Entonces la componente en X, la componente en Y del vector. Entonces sería 32,17, perdón, aquí que es el punto 17, ahora sí, la componente en Y, 26,99. Este es mi primer vector. El segundo vector va a ser R2, el recorrido número 2. ¿Qué va a hacer? Ahora, vector, punto inicial y punto final. Pero el punto inicial va a ser el punto donde termina el primer vector, que sería los 32,17, 26,99. Ese es el punto inicial, ¿cierto? Hay que abrir aquí, escribirlo de nuevo. Vector, punto inicial, punto final, así sería, abro paréntesis,
El punto inicial sería el punto final del anterior 32,17, 26,99. Vamos aquí al punto final, abrimos paréntesis. El punto final va a ser ahora entonces, como recorrió 32,17 a la derecha, ¿cierto? Y subió 26,99, que serían las componentes, ¿cierto? Hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, ahora yo debo sumar este con este para colocarlo en el punto final, porque pues para que inicie terminando el otro vector. Esto no es necesario que lo hagan, solamente les quiero comprobar y el que quiera hacerlo pues lo hace. Sería 32,17 más 21,65, sería sumar las dos primeras componentes para el segundo vector del punto final, coma, ahora sumo las dos componentes en Y que van hasta el momento, que sería 26,99 menos 12,5 y le doy Enter. Miren que el resultado del vector que ven aquí es exactamente el vector aquí. Miren, la componente en X 32,17, la componente en Y 26,99, el segundo vector, la componente en X 21,65 y la componente en Y menos 12,5. Vamos bien. R3. R3 va a ser igual. Ahora, el punto final va a ser el punto inicial. El punto inicial va a ser el punto final del anterior. Entonces, escribimos vector, punto inicial, punto final. Entonces, punto inicial, el punto final del punto anterior. 32,17 más 21,65. Ahora le sumamos la componente en X de ese vector, el que siga ahora. Pero como es negativo, entonces sería menos 21,21. Ese sería el punto, perdón, ese sería el punto inicial. Solamente sumamos esas dos. Lo vamos a sumar en el otro. Coma, sumar, o sea, colocar la componente en Y del punto final del anterior aquí en el punto inicial, que sería 26,99. Perdón, ahí no es la componente en Y. Sí, ese es 26,99 menos 12,5. Listo, ese sería el punto inicial. Ahora, el punto final sería esto mismo que tenemos aquí del punto inicial, sumándole el último vector, las últimas componentes. Sería 32,17 más 21,65 menos 21,21, coma, ahora la componente en Y sería 26,99 menos 12,5 menos 21,21. Y le damos Enter. Miren que el vector aquí R3 me da como menos 21,21 y menos 21,21, que son las componentes del vector 3 o del tercer recorrido. Entonces, si vamos acá, vamos a ver los recorridos. Miren, ahí están. Por el momento no se me ha trabado el GeoGebra. Y ahora yo voy a colocar aquí como el vector resultante, ¿cierto? El vector resultante. Vamos a ver si nos sale así como R1 más R2 más R3. Miren, ¿sí ven? Y eso lo vamos a llamar como, bueno, como nos coloca allí el GeoGebra. Enter. Miren, une el punto inicial con el punto final, sumando esos tres vectores, R1, R2 y R3, y me da como resultado 32,61 y la componente en Y menos 6,72. Vamos a ver las componentes. 32,61, ahí está, muy bien, y menos 6,72. Para verificar el ángulo, ya verificamos el ángulo, vamos a verificar ahora, yo no sé si aquí aparece como magnitud, no. Módulo, no tampoco. Bueno, vamos aquí a colocar un vector sobre el eje X para poder calcular el ángulo allí. Vamos a colocar un vector
desde el origen, 0,0, hasta un punto final que sea 60,0. Solamente coloco eso para poder hallar el ángulo. Entonces le damos acá, ángulo entre dos líneas, aquí y aquí. Listo. Se me trabó otra vez GeoGebra. No me deja. O bueno, yo creo que aquí con la fórmula ángulo entre el vector, ahí se borra el vector del origen 0,0 hasta 60,0. Allí entonces ángulo entre el vector U y el vector B. Miren, 11,64, que es lo que me da aquí. Miren. O al revés, ángulo entre el vector B y el vector U, 348,36. Ay, se borra. Ángulo, el vector U y el vector B. Listo, 11,64. Ya con eso comprobamos. El otro sería lo otro que hayamos allí, porque GeoGebra me está molestando mucho. Ese sería, entonces, vamos a decir, aquí también me deja hacer la magnitud. Vamos a ver segmento entre este punto y este punto. Vamos a ver cuánto nos da. 33,12. Ahí va a haber un cierto errorcito, pues porque estoy haciéndolo de manera manual. ¿Cierto? Entonces, listo. Entonces ahí quedaría calculado o comprobado con GeoGebra el vector y pues ya calculamos el ángulo y comprobamos pues de que todo lo que se hizo está correcto. Espero te haya gustado el video, comparte con tus compañeros, comenta qué te pareció, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.